que hayan cortantes positivas o negativas. Vamos a suponer que las cortantes son corte, deben tener un signo y una dirección determinada. ¿Cómo me acordaba para que pueda entender o recordar de una manera práctica cuáles son las direcciones de las cortantes positivas? Yo utilizaba una pequeña viga, puede ser el cuerpo de la izquierda o el cuerpo de la derecha, cualquiera de los dos, y si esa viga daba un giro, así de forma horaria, si la viga giraba de forma horaria, las cortantes que podrían producir dicho giro en las esquinas son positivas. Entonces, ¿qué necesito en esta esquina para que esa viga gire así? Pues necesito una fuerza que ascienda, ¿no? Esa fuerza que asciende, que golpea esta esquina, que la hace girar a la viga de manera horaria, entonces es una constante positiva. De igual forma, ¿qué necesito acá en esta esquina para que esta viga rote de manera horaria? Pues necesito una fuerza cortante que le esté golpeando acá en esta esquina y le haga rotar de esa forma, de manera que siga esa dirección. Entonces es una cortante positiva. Y lo mismo va a pasar con lo que sucede en el cuerpo de la derecha, ¿verdad? ¿Sí? Y por este lado hacia abajo. Entonces, las cortantes positivas a cada lado de la viga tienen esos sentidos y va a depender del lugar donde yo estoy estudiando para ver si es positivo o no. Entonces, algunos seguramente se acordarán, ¿no? A mí me enseñaron pues en estática que las cortantes siempre son para arriba positivas. No es necesariamente esa la suposición. En estática nos enseñan métodos para poder asimilar más rápido el equilibrio, pero no necesariamente ese método es dueño de la verdad. Para eso está el curso de mecánica de materiales, para que ustedes tengan ya luces y puedan entender de cuáles son los verdaderos signos de mis fuerzas cortantes y recién con esas pues hacer mis diseños a posterior. Pero bueno, es una memoria, ¿no? Yo lo único que necesito es saber que este es el sentido positivo. Si las cortantes van en la dirección contraria, ¿qué significa? Que la viga estaría rotando de manera antihoraria, cortantes negativas. La viga cortante de esfuerzos normales, a eso se le llama el plano de esfuerzo. El plano de esfuerzo puede cambiar, puede tener diferentes inclinaciones. Mientras ustedes viajan de izquierda a derecha, desde el centro donde está la carga, puede haber solamente tracciones y compresiones, pero ustedes saben que si yo me voy un poquito más hacia los apoyos, esos esfuerzos cortantes pueden hacer cambiar la inclinación de mis planos, provocando, miren, también esfuerzos en las otras cargas. Entonces, esos esfuerzos normales, adicionales que aparecen, hacen que ocurran acá grietas, las famosas grietas diagonales, pero por efecto de corte. Entonces, al final, ¿cómo queda mi sección? ¿Ven? Ahí está la formulita que les decía. La sección queda de esta forma. Esos esfuerzos que ya tienen un cambio del plano hacen que su inclinación varíe. Dependiendo de la posición de la carga, yo no puedo tener una inclinación lineal. Básicamente la inclinación es media parabólica. Mientras que ya van al centro, entonces sus esfuerzos son casi perpendiculares al sentido vertical o horizontal. Esos nuevos esfuerzos, producto de la acción de la cortante, genera pues una abertura. Poco a poco, con el tiempo, la fuerza cortante incide con el esfuerzo normal y provoca las grietas. Entonces, a estas grietas, que aproximadamente están a cierta distancia del apoyo, están inclinadas una cantidad de grados de 45, también llamadas las grietas de tracción diagonal. Entonces, ¿qué necesito para controlar estas grietas? Porque ya he controlado quizás estas de acá, miren, las grietas principales que están en la parte superior, que están en la parte baja de la carga principal, van a ser controladas por el área de acero. El área de acero que está viajando en la parte superior, que es el área positiva, está evitando que esto se agriete. Se va a agrietar, lógicamente es obvio, porque las vigas también van a trabajar por gravedad, pero va a ser mínimo. Si no hubiera ese refuerzo, pues las grietas serían profundas, ¿no? Y estarían más difuminadas. En cambio, en este caso, las grietas ya son diagonales. Yo no coloco refuerzos diagonales, yo no coloco varillas de esta forma inclinadas. Lo que yo debería utilizar es entonces una varilla adicional, que son los estribos. Los estribos me van a permitir entonces controlar las grietas de una manera perpendicular. Pero yo los he visto en obra que son verticales. Lo que pasa es que originalmente, cuando se empezó a estudiar el tema de la fuerza cortante, se trataba de que estos estribos vayan siempre perpendiculares a esa línea en diagonal para que tenga un mejor efecto. Pero el problema era constructivamente ya hablando, no se podría instalar, o quizás han tenido muchos problemas al efectuar la instalación en obra de estribos diagonales. Entonces, lo que fue luego, se hizo un cambio de ese tipo de diseño y se plantearon los refuerzos de estribos verticales, ¿no? Perfectamente verticales. Entonces,
Pero bueno, después de todo eso, pues surgió pues, diferentes formulaciones. Al final, el mecanismo de falla debería representar toda esa acción, ¿verdad? Poder controlar toda esa acción del mecanismo de falla. Acá van a ver un poquito sobre lo que les estaba hablando, ¿no? De lo que es la falla por corte. ¿Qué más observamos? Dependiendo de la ubicación, el efecto de corte es más pronunciado en los apoyos y en la parte central el efecto de la flexión pura es más fuerte, por lo tanto sus grietas son casi verticales. La flexión pura también debería verse por acá, solo que ya no se detalla porque esta zona agrietada ya está tapada por el acabado, por el enchame, por el parquet, lo que ustedes colocan de piso ya no permite observar las grietas. Pero sabemos que acá también, como reforzamos por el esfuerzo normal positivo, tracción, metemos varillas ahí negativas. Quiere decir que también deberían haber unas grietas, ¿no? Entonces nuestro problema radica acá, radica en las uniones. ¿Qué más? Acá tenemos algunos conceptos más. Yo les voy a agradecer ahí que le puedan dar una leída. Vamos a la parte de la definición de cómo puedo reforzar la falla por corte. Hay algunas imágenes más que me explican qué diferencia hay entre ese término rajadura. No trato de utilizarlo mucho, mejor con grietas. Bien, ahí hay alguna teoría más. ¿Cómo se da la falla por corte? Son peligrosas porque, así como la falla por compresión, pueden ser frágiles, de un momento a otro pueden provocar el colapso del elemento. Lo que les decía, ¿no? Antiguamente los estribos se concebían colocarlos de manera diagonal, ¿no? Porque como veo que la grieta es en 45 grados, la grieta está cruzando de esa forma, mira. La grieta cruza de manera diagonal invertida y el estribo ayudaba a controlar que esta grieta se abriera. ¿Por qué? Porque al hacer la grieta dibujada de esa forma, es decir, esta es una esquina, ¿no? La grieta viene de esa forma. ¿Qué es lo que provoca que esto poco a poco sea más y más grande? Y hace que la grieta sea más difuminada, más extensa y empiece a aperturarse más y más. Porque el concreto acá está teniendo esfuerzos normales. Está teniendo esfuerzos normales que surgieron gracias al esfuerzo cortante del material. Entonces, ¿qué necesitaría en ese caso? Necesitaría pues unos estribos que vayan en contra de ese tipo de esfuerzo, es decir, así, en perpendicular, como costuras. Estamos hablando de costuras, básicamente, ¿no? Hablando de una manera ya generalizada. Estas costuras de acero van a permitir resistir con un esfuerzo invertido, que sería el esfuerzo del acero. Pero como les comentaba, el tipo de armado de un refuerzo diagonal pues es complicado en obra. A veces aparecían fallas internas en el vaciado de los elementos por problemas, ¿no?, de espacios de concreto libre, o probablemente algunos estribos se desconfiguraban de manera total al momento de colocar el concreto por presión, entonces los estribos se desarmaban. Bien. Y además que colocar así en obra pues también resulta en un mayor gasto de mano de obra, ¿no? Un fierrero les va a cobrar de esta manera más que esta, ¿no? Es mucho más sencillo trabajar así. Entonces al final se decidió cambiar el tipo de refuerzo a uno vertical. Pero claro, tomando las consideraciones necesarias, ¿no? Si el diseño era de esta forma, entonces ¿qué implicancias produce un diseño vertical? Factores de seguridad, cambios en las ecuaciones definidas por las normas. Bien, entonces, ¿qué otra cosa tenemos como datos de parte de la norma? Es el tipo de armado del fierro que viene para formar el estribo. El estribo puede ser dependiente de la zona, si es sísmica o no sísmica, ¿no? Puede tener diferentes armados. Ahora, no necesariamente solo las zonas sísmicas tienen que tener estribos, no, porque la fuerza cortante también aparece por carga vertical. Carga muerte, carga viva también producen efecto cortante, ¿no? Aunque no queramos siempre nuestro propio peso de los objetos que tiene la estructura y de su propio peso inclusive del elemento, produce también una fuerza cortante que tiene que ser controlada. Entonces, los estribos pueden cambiar miles de diferentes formas. Dependiendo del número de elementos principales, estos fierros yo ya los he diseñado, ¿no? Mi diseño de flexión me ha dado esa cuantía y esa cantidad de varillas. Yo puedo armar el tipo de refuerzo, ¿no? Miren, hasta ahí formas en canal, una rama, formas más ya complejas con 4 ramas. El más típico es este, ¿no? Que para nuestro medio es
conmutable, es un estribo rectangular que tiene un gancho en 135 grados. Este ganchito tiene que llevar un doblez que esté abrazando al fierro principal. Y este ganchito no puede estar colocado en la misma posición en toda la viga, tiene que ser alternado. El ganchito en el primer estribo estará acá, luego el siguiente acá, luego el siguiente acá y así, ¿no? ¿Por qué? Porque al colocarlo quizás el gancho en una sola posición, ¿no? Y al ver que viene una fuerza sísmica potente, puede ser que agriete esta esquina. De casualidad y de mala suerte su viga se agriete en esta zona. Entonces, ¿qué pasa? Todo el concreto está dañado ahí. ¿Y qué sucede si la fuerza sísmica continúa? Va a seguir agrietando más y más a la sección, probablemente ya la parte inferior se ve comprometida hasta ver el núcleo de la viga. ¿Qué sucede luego? Como esta zona ya primeramente fue abierta, entonces el estribo, al no sentir un confinamiento y al observar que todos sus estribos en toda la viga están pues en la misma zona, se abren, ¿no? Y ocurre una falla general, porque solamente una sección, un punto, tiene esa debilidad. Se ha concentrado el esfuerzo entonces en una sola posición, haciendo que la viga pueda fallar de manera frágil. Entonces lo que se desea es que este amarrado, ¿no?, para estribos sísmicos sea alternado. Para zonas no sísmicas pueden funcionar los demás, ¿no? Este y este puede funcionar para zonas que no tienen presencia de sismos, por ejemplo España, Brasil, ¿no? Lugares donde los sismos pues tienen una baja magnitud. Si para mí no es suficiente colocar solamente un armado de un rectángulo de estribo, puedo usar también un par, ¿no? Cuando yo necesite más cantidad de ramas. Ahora la pregunta sería, ¿qué parte de toda esta armadura de 4 caras es la que soporta la cortante? Para eso tenemos que ver cómo es que incide el efecto del corte, ¿no? Entonces vamos viendo esto luego en el diseño, para que se den cuenta de dónde sale pues esa cantidad. ¿Cuál es la metodología entonces para diseñar estribos? Allá hay una metodología planteada por la norma. La norma les dice a ustedes que cualquier viga que ustedes tengan sometidas a una carga vertical, que puede ser una carga distribuida o una fuerza sísmica, debe tener siempre presente un diagrama de fuerza cortante. En este diagrama de fuerza cortante tengo que visualizar dónde está el cortante de diseño, ¿no? Generalmente los programas me dan el cortante de diseño en el eje del elemento que soporta la viga. El elemento es la columna o la placa. Entonces generalmente me dan los datos al medio de la columna, en el eje propio de la columna. Pero no es esa la zona de diseño, porque el efecto cortante, de acuerdo a los datos del laboratorio, no se presenta justamente en la esquina o en el eje propio del elemento, no se encuentra espaciado a cierta distancia. Entonces lo primero que debo tener en cuenta es cuál es el ancho del elemento de apoyo, en este caso la columna. Y recién cuando yo sepa cuál es su ancho, tengo que correr una distancia D. A esa distancia yo tengo que calcular mi cortante de diseño. Bien, pero no necesariamente es tan complicado, ¿no? Lo que yo podría es hacer uso de la cortante que tengo dentro del eje de la columna y proyectar por una semejanza en triángulos, o probablemente usar esta carga para calcular la otra cortante que está a un espaciamiento D alejado. Utilizando entonces ese valorcito, yo voy a ir pues a mis métodos, a mi procedimiento y hago el chequeo respectivo. Bien, entonces esa es una parte del diseño por corte. Antiguamente también se trataba de utilizar la resistencia por corte, ¿no? Una fuerza cortante entre un área efectiva. Miren, estamos retornando a vigas. Las vigas no usan área bruta como columnas, área efectiva, ¿no? Peralte efectivo. Muy bien, ¿qué más nos pide entonces el diseño por corte? El diseño por corte nos permite definir que la sección va a tener dos tipos de resistencia, ¿ya? Entonces, una sección que tiene el armado y tiene la presencia de dos materiales, tiene la presencia primero del diseño a flexión. Bueno, eso no va a participar tanto en el diseño por corte, pero por lo menos me va a permitir armar los estribos. Como les dije, por lo menos debe haber por norma dos varillas por cada cara para poder determinar un estribo rectangular con gancho de 135 grados y poder armar. Entonces, ¿cuáles son los elementos que van a participar dentro de la resistencia por corte? El primero es el concreto. El concreto propiamente tiene su fuerza cortante. Ese concreto en condición nominal, ojo, todos primero lo conocemos en formato nominal y luego lo transformamos a un formato último, aplicándole el coeficiente de reducción correspondiente.
Bien. ¿Cómo se calculaba antes ese factor nominal? ¿No? La norma coincide de que este valor debería ser expresado en términos de una fuerza, como esta de acá. Puede ser una fuerza cortante que absorbe el concreto, o puede ser también un esfuerzo cortante que absorbe el concreto. Generalmente usamos la fuerza. Sin embargo, ¿qué dice? La fuerza cortante representa un aporte, miren, de la raíz del F' de C, 0,53, pero multiplicado por el área efectiva. Es como que de ese área efectiva le sacaron un porcentaje. De todo ese área, recordar, ¿no? El área efectiva es esta de acá. Este es mi B, este es mi D. Entonces mi área efectiva es toda esta. De toda esa área efectiva, yo no puedo utilizar todo el área para decir, ya mi fuerza cortante va a ser resistida por todo al 100%. No. Acá yo también tengo recubrimiento. El recubrimiento solamente me sirve para protección de agentes externos, pero quizás no tiene toda la fuerza como sí lo va a presentar pues el concreto interno. El concreto interno tiene alta resistencia, por lo mismo que está confinado por el estribo. Entonces, ¿qué dice? Vamos a sacarle un porcentaje a este área efectiva, y ese porcentaje representa todo este dato. Saber cómo o de dónde sale esto, pues tendríamos que leer pues, el artículo científico de quién planteó esa definición. En este caso sería el 53% de la raíz del F' de C, ¿no? Esto va a depender mucho entonces de la calidad del concreto. Si yo le aumento la calidad del concreto, mi cortante de concreto aumenta, ¿no? Entonces una solución cuando tengo problemas de corte es cambiar el tipo de concreto. También lo podría definir en términos del esfuerzo, ¿no? Quitándole el área efectiva, el esfuerzo es simplemente el 53% de la raíz del F' de C. Bien, entonces ya tengo un dato. Ya tengo lo que se llama resistencia al corte del concreto en términos de el el V de C en función del F' de C. La capacidad de corte también se puede calcular en función de un elemento vertical, es decir, una volumen, ¿no? Donde yo podría definirlo, por ejemplo, como una fuerza cortante y un momento flector. En este caso no es recomendable utilizar esta fórmula porque me está dando valores mucho mayores, quiere decir que son conservadores. ¿Cómo me doy cuenta? Este esfuerzo solamente representa esta parte, tienen como la fórmula de la E060, pero si yo le agregara una adicional, digamos un aporte adicional que representa la cuantía que le estoy instalando, la fuerza cortante última que va a tener, el peralte y el momento último, entonces estoy agregándole un porcentaje más a la base, quiere decir al valor conservador. Entonces generalmente lo que nosotros utilizamos es este dato, ¿no? Está subrayado ahí para tu conocimiento. Y bueno, existen algunas restricciones, ¿no? Como por ejemplo esa relación tiene que ser siempre menor o igual a 1. ¿De dónde saco estos datos? Estos datos los puedo obtener del ETAPS, ¿no? Que en este caso son su cortante y su momento último. Pueden ser los máximos o pueden ser dependiendo de la combinación, ¿no? Utilizar cada una de ellas. Pero no vamos a hacer uso a esta parte y vamos a hacer caso omiso. Bien, ahí también hay otra formulación. Vamos a ver. Finalmente, nosotros tenemos una fórmula para determinar el aporte del otro tipo de cortante. Entonces, uno es el aporte del concreto y otro es el aporte propiamente del acero. Bien. Los dos sumados, esto también está en condición nominal. Cada uno de los materiales está, digamos, aportando su propia resistencia. La suma de estos dos nominales me tiene que dar, digamos, un cortante nominal. Este cortante nominal viene a ser entonces un aporte también del acero. Este acero lo podemos medir de la siguiente manera. Lo primero que yo podría hacer es utilizar la fórmula de la cortante por acero y la cortante de concreto para llegar a una cortante nominal. Recordar, la cortante nominal es la cortante última entre el factor de seguridad y el factor de reducción. Ahí está. Pero entonces, ¿cuánto vale el valor de la cortante? Si yo despejo esta cortante de aporte del acero y este S lo llevo por acá, voy a ver que va a depender de 4 factores. Uno de ellos es el área transversal del estribo. ¿Cuál es ese área? Ese área proviene de aquellas ramas que soportan el corte. Entonces, ¿cómo lo podríamos observar en una vista donde vea tanto cargas como fuerzas cortantes? Vamos a hacerlo así. Entre una un poquito de... Entonces voy a dibujar un tramo de esa viga, le voy a colocar la carga distribuida que se encuentra en la parte superior, ¿sí?
está al medio obviamente de la viga, tiene una fuerza distribuida rectangular, y esa fuerza distribuida rectangular probablemente acá causa una cortante positiva para abajo. Esa cortante positiva, si yo requiriese utilizar este dato, tiene que ser absorbido por una cantidad de ramas. ¿Quiénes son las ramas que van a ser utilizadas si el estribo tiene 4 lados? Por ejemplo, así voy a colocar el acero principal para que también lo puedan distinguir y lo puedan diferenciar. Este es mi acero principal, sea positivo o negativo. Este es mi ganchito. Entonces, ¿cuál de esas ramas ingresan al dato de A de V? Es decir, ¿cómo calculo o bien S o bien S en función de A de V? Vienen a ser todas aquellas ramas que son paralelas a la fuerza cortante. Entonces, ¿cuántas ramas tengo? Tengo 2. Esta y esta. Entonces, ¿cuánto sería si este fuera un área de acero de 3/8? Mi A de V sería igual a 2 veces el área de phi de ¿cuánto? De 3/8. Si mi varilla mide 3/8, entonces ese área de corte tiene que ser 2 veces ese valor. Pero ¿por qué esas dos ramas? ¿Por qué? Porque ustedes se han visto acá, ¿no? La fuerza cortante produce esa grieta. La grieta está así de distribuida. ¿No? La grieta está así de distribuida. ¿La grieta aparece en la cara superior? No, no se ha visto en los ensayos, en las gráficas de las vigas ensayadas y falladas. No se ha visto que la grieta esté aquí ni tampoco abajo. ¿Dónde más aparece la grieta? Aparece en la otra cara. Es decir, si ustedes ven de manera tridimensional, ¿no? Hay una proyección por ahí, ¿verdad? En la otra cara también aparece un agrietamiento. Entonces necesito por lo menos estas dos ramas para controlar ambas grietas en ambas caras. Y en el diseño, por ejemplo, por torsión, ¿qué sucede con la grieta? ¿Cómo debería difuminarse? ¿Cómo debería esparcirse la grieta? En el diseño por torsión, la grieta se da en las 4 caras. Así, ¿no? La grieta empieza a desplazarse en las 4 caras por el propio efecto de la torsión, pues, ¿no? No se salva ni una cara. Entonces, ¿qué sucede? Que el esfuerzo cortante es absorbido por los 4 aceros. Y además, el que participa en el diseño por corte para torsión es también el acero principal. Estos 4 o estas 4 varillas que ustedes han usado para el diseño también ayuda al esfuerzo cortante. En cambio, estos no. En el diseño por corte, yo no veo que esta cantidad de acero que está calculándose sea producto también de las áreas principales. No, son solamente parte de 2 varillas, es decir, de esta de acá, de esta de acá. Teóricamente diríamos, pero no sería bueno solamente colocar así 2 ganchos y punto, 2 ganchos así verticales y punto, y me olvido de esto. Bueno, algunos dirían, no, pero no se puede porque tengo torsión también probablemente en esa viga, entonces debo utilizar esto. No solamente es esa la razón, sino como les dije, ¿no? La viga puede ser fracturada por la fuerza sísmica y la puede degradar a tal punto de que los estribos, si los van a colocar como ganchitos solamente así, se van a salir como cualquier cosa. No va a servir, no va a confinar el concreto que está en el interior. Entonces necesitan por lo menos de las 4 en el diseño por corte. A pesar que no usen las varillas superiores e inferior, ustedes necesitan los 4 lados para poder confinar el concreto interior, ¿no? Y para que efectivamente estas 2 ramas funcionen adecuadamente. Entonces no se olviden, si la fuerza cortante viene así, es porque su carga va paralela a la fuerza cortante, ¿no? Produce esa fuerza cortante. Ahora, yo les preguntaría, ¿no? Antes de ir a columnas, ¿no? A ver, quiero que me digan, dependiendo de la fuerza cortante en X y en Y, ¿cuáles serían las ramas que voy a utilizar? Esta es mi columna, ¿verdad? En esta columna digamos que tengo una cuantía mínima que representan estas 4 varillas, y estas 4 varillas tienen también su estribito. Una columna muy sencilla, puede ser de 25 por 25, no lo sé. Pero yo sé que en esta columna hay una dirección de análisis en Y, y hay una dirección de análisis en X. Entonces yo les pregunto, si quiero hacer mi diseño de corte en X, ¿cuáles serían las ramas que van a participar? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? 1, 2, 3 o 4. ¿Ah? ¿Cuál? ¿En qué sentido? 4 y 2. Ya. Piensen los demás. Muy bien. 4 y 2.
No, no puede ser 4 y 2. Tiene que ser, si yo hago el análisis del sismo en X, mi cortante tiene que salir ahí. ¿Qué les he dicho? ¿Cuáles son las ramas que tengo que utilizar? Paralelas. Paralelas, pues, ¿no? Entonces, estas son las que van a participar en el diseño por corte, ¿verdad? Y si yo hago un diseño en Y, mi diseño por cortante va a estar soportado por esta rama y esta rama, ¿no? Es por eso que en columnas, a veces cuando la fuerza cortante es muy alta, generalmente es más alta, ¿no? Por el efecto lateral que tiene la fuerza sísmica, se le colocan ganchos, grapas, ¿no? Grapa así, otra grapa así, o inclusive se agrega un estribo más cerrado, ¿no? Un estribo por acá y otro estribo más cerrado por acá. Entonces se agregan más ramas. Esa es la idea también del efecto cortante, ¿no? Poder controlarlo con una mayor cantidad de ramas. No necesariamente cambiando la configuración, tamaño o quizás el área de acero principal. Muy bien, ya sé cuál es uno. La fuerza cortante esta, pues obviamente la tengo que sacar del análisis, ¿no? Tengo que buscar cuánto es. El F de Y lo conozco y el peralte efectivo también lo conozco. ¿Qué es el peralte efectivo? Es el peralte total menos el recubrimiento al centroide. El recubrimiento al centroide es recubrimiento libre, diámetro de varilla de estribo y mitad, o quizás una capa más, dependiendo si mi acero está armado en una capa o en 2 capas, ¿no? Recubrimiento al centroide ya sabemos hasta el cansancio. ¿Qué es el S? ¿Qué sería el S? El S sería el espacio que yo voy a colocar ese estribo en cierta longitud de la viga. Supongamos pues que este no va a ser el único, no van a colocar un estribo al medio de la viga y listo, soluciona el problema. No. Tenemos que colocarlo cada cierto espaciamiento S. Y ese espaciamiento es el que vamos a diseñar ahora, ¿no? No vamos a calcular cuántos estribos necesito, cuántas varillas, no. Vamos a calcular cada cuánto el estribo de 3/8 con 2 ramas se va a espaciar si este tuviera una resistencia de 4200, un peralte efectivo de tanto y una fuerza cortante necesaria, ¿verdad? Entonces esa es mi idea. ¿Sí? Entonces ahí en el área se va a usar 2, o sea, 2 por el área de acero o 4 por el área de acero. No, pues hay que ver. Si tu fuerza cortante va para abajo en vigas, ¿cuáles serían las dos ramas que trabajan? O las 4 ramas. ¿Cuáles serían las ramas paralelas en todo caso a la fuerza cortante? Serían solamente los verticales, ¿verdad? Solamente estos dos. Yo les comentaba que trabajáramos con las 4 si fueran un diseño de torsión, ¿verdad? Porque en torsión la fisura se da en las 4 caras, ¿no? Es como que torcieran cualquier cosa, imagínense. Entonces la fisura se va a esparcir en las 4 caras. Ahí sí necesito trabajar con las cuatro ramas y encima todavía tengo que ver cómo estas pueden ayudar al diseño por torsión, ¿ya? Torsión es sencillo en realidad, torsión es sencillo, es aplicación de fórmula también, pero la idea es ver cómo es el efecto, ¿no? Así como la fuerza cortante. La fuerza cortante también tiene un diseño muy sencillo, mucho más sencillo que inclusive el diseño de columnas. Columnas es sencillo, pero es muy trabajoso en realidad. Miren, antiguamente se usaba esta fórmula, se utilizaba senos y cosenos para calcular el espaciamiento de estribos inclinados, pero ya no está aceptable, ¿no? Porque provocaría cangrejeras, provoca más consumo de material probablemente, porque los estribos salen más alargados, ¿no? En diagonal los estribos miden más, ¿no? Que un estribo que es vertical, y además más costo de mano de obra, porque hacer ese armado pues toma tiempo y asegurarlo también. ¿Qué nos dice la norma también? Que de preferencia, si ustedes van a hacer un diseño de corte en una viga muy sobreexigida por efecto cortante, traten de hacerlo por estaciones. ¿Qué significan estas estaciones? Que por cada franja que puede variar cada D de valor, es decir, esas franjas van a tener un espesor de D centímetros, de ese peralte efectivo, también podría utilizar franjas de 50 centímetros o 1 metro. Generalmente, ¿dónde se hace este diseño? Pueden hacerlo en puentes, estructuras más voluminosas, ¿no? Donde tenga pues gran capacidad o donde tenga gran demanda de la fuerza cortante. ¿Por qué lo hago así? Porque probablemente la fuerza cortante me dé espaciamientos más grandes, donde la fuerza cortante se hace casi cero. Mientras que yo me pego más acá, yo voy a necesitar que este espacio sea más y más tupido, más pegado. ¿Eso qué quiere decir? Más consumo de estribos. Si yo puedo hacer un diseño por etapas, quiere decir que puedo ahorrar material, ¿no? Porque quizás más adelante mis espaciamientos van a ser más alargados, ¿no? Y la cantidad de estribos también va a ser menor. Pero en edificios es un poco complicado, salvo que tengan grandes luces, ¿no? Como almacenes, centros comerciales. Ahí sí podrían hacerlo por estaciones. Otra recomendación es que este
representación, ¿no? Como les digo, es cada 50 centímetros o cada metro lineal, porque a veces 50 centímetros también puede ser muy pequeño, ¿no? La fuerza cortante no varía mucho. Otra cosa que también tiene que ver es que la fuerza lineal de la cortante se aprecia, ¿no? La distribución lineal de la fuerza cortante se aprecia, pero en ejercicios reales es así. De lo que nos enseñaron en mecánica estática, las fuerzas cortantes variaban, ¿verdad? Variaban con gráficas complejas. ¿Por qué generalmente es lineal? Porque su carga en edificios es lineal, prácticamente es asumida como una carga distribuida perfectamente rectangular. Eso hace que mi cortante, en la mayoría de los casos, no le vamos a decir pues el 100%, genera pues esa linealidad, ¿no? Entonces eso me ayuda bastante a poder calcular luego los efectos. Recomendaciones entonces para el diseño. Bueno, vamos a ver, ¿no? Algunas cosas más. Esto ya lo hemos hablado. Tenemos que ver la cortante de diseño que está espaciada a una distancia desde la cara del elemento de apoyo. Puede ser una columna o puede ser una placa, ¿no? Ahora, si es una viga, puede ser, ¿no? Pero generalmente no se recomienda que una viga vaya apoyada sobre otra. Salvo circunstancia muy complicada, ¿no? Ahí sí tendría que usarlo. A veces se usa en edificios multifamiliares, utilizar un pórtico apoyado con una viga en el otro. Si yo tengo secciones T, ¿no? Si quiero hacer diseño de corte de secciones T, no se utilice el aporte de las alas, ¿no? Las alas son bien delgadas, su efecto de corte es casi nulo porque se fisuran rápido. Acá ustedes lo ven grueso, lo ven pues amplio, ¿no? Tiene un espesor considerable porque es dibujo. Pero las secciones de sus alas a veces tienen 5 centímetros, losa aligerada. O a veces pueden tener 8 o 10 centímetros, losas macizas, ¿no? O pueden tener hasta 15, pero 15 no afecta mucho, 15 no es mucho el espesor. En cambio, ese valorcito lo tienen como guardado para ustedes, para un, digamos, un plus, ¿no? Si en caso se les olvidara una varilla, ¿verdad? Pero la idea tampoco es que se olviden del diseño por varillas, ¿verdad? ¿Qué se hace entonces ahí? Se utiliza la sección del alma, ¿no? La base del alma es la que yo voy a utilizar para calcular esta cortante, ¿no? Miren, esta cortante depende de la base y el peralte. La base no le voy a poner la base del ala, la base del ala es amplia, tiene que ser la base del alma. Bien. ¿Qué más nos dice la norma? Ahí ya lo que les comentaba, ¿no? Se podría utilizar también esta fórmula para el caso de fuerzas axiales, vigas inclinadas, que al final serían como columnas inclinadas, o losas inclinadas, mojinetes, donde yo tenga la presencia de una fuerza y un momento, pero es raro, ¿no? Generalmente lo que se trata es de ser más conservador, utilizar solamente esta parte y por consiguiente utilizar esta fórmula. Pero si quieren hacerlo, porque probablemente quieren ganar, quieren ahorrar material, pueden usar esa fórmula, pero hay que extraer todos esos datos, a veces suele ser complejo. ¿Qué es lo que dice la norma? Esa cortante, si bien es cierto, puede absorberla el estribo como quiera yo diseñarla, yo no puedo exceder un cierto valor. ¿Por qué? Porque también el estribo, si bien es cierto, el concreto también puede fracturarse de manera frágil, de manera violenta, el estribo también lo puede hacer. Entonces, esa debería ser siempre menor o igual que una cortante máxima. ¿A cuánto es igual esta cortante máxima límite? Es igual, casi similar a esta cortante, pero miren, ¿qué es lo que cambia? Ya no es 0,53, es 2,10. 2,10 por raíz de F' sobre D por D viene a ser la cortante máxima que yo puedo utilizar, no más. Acá le afecto del fit porque también la puedo cambiar esta a condiciones últimas, ¿no? Solamente multiplicando por factor de reducción. Muy bien, ¿qué más nos dice la norma? Bueno, todo esto lo vamos a repasar en el proceso de ejercicio, ¿no? Pero vamos de una vez avanzando para entrar a la parte práctica. ¿Qué es lo que me dice también? Yo también debo de revisar los espaciamientos máximos, porque a veces puede ser que al momento de desarrollar el diagrama del corte, bueno, acá no lo he colocado, pero yo sé que esa viga tiene un diagrama de corte así. Cuando yo me pego más hacia la parte central, debido a esta carga, la cortante se empieza a hacer cada vez 0, 0, 0, 0, menor, ¿no? Cada vez más cercana a 0. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Por ejemplo, si esa cortante de estribos que tú estás utilizando es menor a esta expresión, entonces tú deberías usar un espaciamiento máximo, porque puede ser que te salga 120 centímetros de espaciamiento, ¿no? Que este estribo esté separado casi 1,20 m, y eso es algo poco lógico.
Entonces, ¿qué es lo que hace la norma por otro lado? Es limitar tu espaciamiento máximo. Así como por ejemplo en losas, cuando ustedes han diseñado sus losas macizas en el trabajo final, han visto que les salía espaciamientos de hasta 50, 70 centímetros. ¿Qué han hecho? Lo han limitado a un espaciamiento máximo, porque se agrieta la losa si ustedes colocan un acero muy alargado, muy alejado uno de otra pieza. Entonces, lo mismo sucede en el corte. Yo no puedo espaciar demasiado, porque probablemente por efecto del agrietamiento, el cortante, digamos, la grieta se esparce más en el medio de esos espacios más amplios. Si esa cortante es mayor que esta expresión, pues el espacio se reduce a la mitad. De medios pasa de cuartos y de 60 pasa a 30 centímetros. Pero también me dice algo interesante la norma, ¿no? Bueno, acá hay algunos gráficos para que ustedes identifiquen dónde se evalúa el efecto de la cortante, mi cortante de diseño. Uno de ellos fue el que les mostré, ¿no? En uniones rígidas de columna-viga, la cortante de diseño crítica viene a ser aquella definida a una distancia de la cara de apoyo, de la cara libre, no del centro, de la cara libre. Es decir, inclusive, cuando ustedes obtengan los diagramas del SAP, del CAP, lo que quieran, lo van a calcular acá, lo van a calcular en el medio, en el eje. Tienen que retirarse todavía una cantidad determinada que es el espesor a la mitad de la columna o la placa, y luego tienen que retirarse una distancia D. Entonces, esa configuración la tienen que recabar. Ahora, algunos dirán, pero no, yo quiero ser más conservador, mejor lo mido aquí, lo mismo, no va a haber mucha variación, y lo hago más rápido todavía mi diseño, ¿no? Porque a mí me piden ya entregar el proyecto en unos días, ¿no? Entonces, lo mido acá y listo, también puede ser, la variación no es mucha, ¿no? Pueden también tomar ese dato. Pero tengan en cuenta que todavía la norma está a su favor, les pide una cortante que está a una distancia L medios más D. ¿Qué otras secciones tenemos? Por ejemplo, cuando tenemos apoyos articulados, ¿no? Un articulado, ¿cómo se concibe en obra? Un apoyo de neopreno, un elemento expansivo que tiene alta resistencia axial, ¿no? Que puede soportar una carga. La cortante de diseño se mide desde el borde de ese apoyo, ¿no? Que es un elastomérico. Entonces, se mide D y listo, ¿no? O también lo pueden calcular en medio. Elementos enterrados, por ejemplo, cisternas. Cisternas tienen cargas distribuidas en la planta, como también tienen en el muro, ¿verdad? Por la presión del suelo y también por la presión hidráulica. ¿Dónde se mide? Normalmente la cortante crítica se mide en la misma cara del elemento cisterna. ¿Okay? Y otros tipos de apoyos, no sé, puede ser el desfase de un elemento vertical con respecto a uno que está más abajo, ¿no? Puede ser que acá tengan una viga tipo T, tipo L, perdón, así, y este diseño lo hagan pues con un pequeño voladito, ¿no? En este caso hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿dónde se mide la cortante crítica? Se mide en cada sección acá, ¿no? Perdón, se mide de la sección donde está generando el corte del elemento vertical, una distancia de a la derecha, se separa de. Muy bien, entonces, bueno, son casos especiales. ¿Qué más nos dice la norma? Bueno, esta formulita, esta sí es importante. Si bien es cierto, yo les dije en vigas vamos a quitar los efectos axiales, cuando hagamos diseño de corte en columnas vamos a usar esta fórmula. Es diferente a la otra tenía una fuerza cortante y un momento flector. Esta fórmula, ¿qué hace? Incrementa la capacidad de corte, porque miren, 0,53 del concreto es F' de C raíz de por D. Aquí está la fórmula tal cual, pero para columnas a veces el efecto del corte se incrementa un poco más por el efecto de la carga axial que tiene la columna. Es algo un poco ilógico, ¿no? Pero nos está dando como indicio que es así, ¿no? La unidad más un factorcito más. ¿De qué depende? También depende del área bruta de la columna. Entonces esa formulación la vamos a ver en columnas. Requerimientos mínimos. ¿Qué sucede también? Sucede que cuando ustedes ven el diagrama de cortes más hacia la derecha, les decía, ¿no? Van a llegar siempre a una cortante nula. Cero, ¿no? Pero ¿qué dice la norma? Probablemente, digamos, esta es la cortante de diseño. Esta es tu cortante de diseño a una distancia de acá, de la cara. Pero tu cortante del concreto que sale con este valorcito llega quizás a un nivel ubicado acá, más o menos, en ese nivel. Y todo lo que está de la intersección de ese diagrama para la izquierda, es decir, todas esas cotas, para poder hacer el diseño por corte, necesitan el aporte del acero, VDs, ¿no? Porque miren, no es suficiente
con el aporte del concreto, que es básicamente constante. Ustedes se dan cuenta, este aporte del concreto va a variar si yo hago el cálculo por acá, por acá, por acá o por acá de la viga. No, porque está definido en base a su base, o sea, en base a la parte inferior, a la longitud de la base, está definido en términos de superante efectivo y de la calidad del concreto. Entonces, este valorcito es igual en toda la viga. Por lo tanto, miren, yo lo grafico como una línea recta. Sin embargo, el efecto de la cortante es ascendente, llega hasta un valor máximo en la esquina. Quiere decir que va a haber zonas donde yo voy a utilizar el aporte del estribo. Pero puede haber zonas también como esta, ¿no? Miren, toda esta de acá, donde el concreto, ahí está feliz. El concreto ni siquiera se fisura. Digamos que en esta zona el concreto teóricamente hace que no necesite estribos, ¿no? Pero la norma dice no necesariamente vas a colocar ahí 0 estribos o no vas a colocar estribos, sino vas a medir una zona desde donde está el valor de VDC hasta un valor a la mitad, que es 0,5 de VDC. En ese rango, desde este valor, ¿no?, de VDC hasta el mismo VDC, tú vas a colocar un refuerzo mínimo, tú vas a colocar un espaciamiento máximo. ¿Por qué espaciamiento máximo? Porque cuando yo quiero calcular el área de corte mínimo, me tiene que salir pues un espaciamiento máximo, no es al revés. Cuando yo quiero meterle más tupido el estribo, voy a tener un espacio menor. Pero si yo voy a empezar a abrir el estribo más y más, porque estoy viendo que no necesito tanta fuerza constante, no puedo abrirlo más de lo necesario. ¿Qué es lo que dice la norma? Por lo menos en este intervalo, desde donde está medida la fuerza cortante hasta un 50% de ese valor, pues tú tienes que colocar un espacio máximo, no lo puedes ampliar a más, digamos, de 1 metro, ¿no? Puede ser quizás 50 centímetros, ¿verdad? Entonces también eso tenemos que revisarlo, ¿no? Entonces a este se le llama un espaciamiento máximo a partir de un área mínima de corte. O observen un poco esa parte, ¿no? El concepto es invertido, no es que esté mal. Yo voy a colocar un área mínima de corte, pero el espaciamiento tiene que ser máximo, no me puedo sobrepasar, porque si yo me voy más allá, mi área ya no va a ser la misma, va a ser más pequeña. ¿Okay? Pero esto lo vamos a también revisar bien en el ejercicio. A lo que quería entrar, diseño por capacidad. Bien, y ahí hacemos el ejercicio. ¿De qué depende el diseño por capacidad? Porque hasta ahora lo que hemos revisado son consideraciones teóricas para ver cómo abordar el problema del corte utilizando el concreto y cómo abordar el problema de este fenómeno del corte por la fuerza cortante, los dos aportes. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago cuando ya tengo una sección que está reforzada con varillas que provienen del diseño por flexión? Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Primero sabemos o vamos a entender algo, ¿sí? Eso yo les mencioné en la semana 2 o 3. ¿Se acuerdan un poco cuando hicimos el armado de la viga? Cuando hicimos el armado de una viga típica, ¿sí? ¿No? Habíamos hecho el armado de las zonas críticas. La zona crítica era esta de acá y esta de acá, ¿verdad? Y luego hemos visto que hay otras zonas menos críticas, pero que sí necesitan una cantidad de varillas mínima, que son esta y esta, ¿verdad? Son 3 zonas que no podemos les tenemos que proveer un refuerzo para que por lo menos pueda armar mi estribo. Y también para que tenga cierta resistencia a flexión, porque los momentos se pueden invertir por el efecto sísmico. En vez de que sea así, la viga por el efecto sísmico puede tener un momento invertido, al revés. No sabemos qué puede ocasionar el fenómeno de la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho el cálculo de estos 3, ¿qué les había dicho? Tengo que catalogar a esta viga si pertenece a un sistema llamado dual 1 o dual 2. Si era un sistema dual 1, entonces, ¿qué correspondía? Que el área de acero negativa que salía de acá lo dividía entre 3. No es el caso de ustedes, porque el dual 1 habla de edificios con ese nombre o también son edificios llamados de muros estructurales. Es decir, tienen placas. Mi edificación tiene presencia, y no es una presencia simple, es una presencia ardua de placas, ¿no? Es bastante. Lo que al final hace que las placas absorban gran cantidad de esfuerzo, ¿no? Fuerzas, lo que quieran, momentos, total. Al final, ¿qué hago? Lo divido entre 3. Sin embargo, sus proyectos, sus trabajos finales, ¿dónde estaban enmarcados? En el dual tipo 2, ¿no?
En el dual tipo 2 esto lo dividía entre ¿cuánto? Entre 2, ¿verdad? Lo dividía entre 2. ¿Por qué? Porque a los duales 1 también se les llama los sistemas aporticados. Los sistemas que están conformados por vigas y columnas. Son pórticos o marcos de vigas y columnas en un arreglo. Pero también podrían haber placas, sí, podrían existir algunas placas, pero son poquísimas. A tal punto que las columnas tienen la mayor parte de la importancia de digamos, de toda la absorción sísmica, ¿no? Pero cuando yo ya tengo más exceso de ellas, ya empiezo a transformar de sistema. Lo mismo va a pasar ahora. En el diseño por corte, yo tengo que identificar, mi viga pertenece a un sistema dual tipo 1, a un sistema dual tipo 2, o en todo caso, en el examen, por ejemplo, les pueden decir, la viga pertenece a un sistema porticado o a un sistema de muros estructurales. Ahí creo que es más rápido. Pero acuérdense de que también a esto se les llama dual 1 y dual 2, ¿no? No vaya a ser de que les venga con algunas de esas definiciones y todo su proceso cambia por algunos factores que también tenemos que verificar en el ejercicio. ¿Qué es lo que dice, no? El elemento, para poder hacer el diseño por capacidad, tengo que calcular un momento. Pero ¿el momento de dónde viene? El momento viene del diseño, ¿sí? Entonces, acuérdense, estos de acá, ustedes ya lo tienen del diseño negativo, este ya lo tienen también del diseño negativo y este del diseño positivo. ¿Qué es lo que necesito para el diseño por capacidad? Necesito las estaciones negativas, necesito conocer qué pasa en las esquinas de la viga. Es decir, tengo que colocar mi visual, tengo que ser así bastante enfático en definir qué es lo que sucede acá. Estaciones negativa y negativa. Y sobre todo ver qué pasa con el acero ya diseñado. Por ejemplo, acá pueden haber 3 varillas de 3 cuartos. Y aquí puede haber 3 varillas, o quizás acá pueden haber 2 varillas de 3 cuartos, ¿no? Porque yo les he dicho que generalmente traten de armarlo con un tamaño, traten de hacer que esto sea continuo, porque si no van a tener problemas al hacer los planos, ¿no? Van a tener más chamba en querer hacer mezcla de varillas, lo cual no es que no esté permitido, sino va a depender mucho de vuestra disponibilidad, ¿no? Al hacer un plano. O salvo que ustedes tengan sus propios cadistas, ¿no? A los cuales ya les mandan qué tienen que hacer. Entonces, ustedes tienen que definirlo de esa manera. Pero ya fuera de eso, ¿no? Yo ya tengo el diseño de las esquinas, ya sé cuánto área de acero hay ahí. Tengo que usar ese área para calcular un momento. Ese momento se le llama el momento nominal. Pero ese momento nominal puede variar dependiendo si es un sistema dual tipo 1 o dual tipo 2. Si el sistema es dual tipo 1, también llamado de muros estructurales, pues básicamente el momento nominal se vuelve en un llamado momento probable. ¿Probable para qué? Probable de darme pues un diseño, un espaciamiento por diseño por capacidad. Bueno, así le llama la norma, ¿no? La verdad no sé por qué esa palabra le coloca como significado probable, pero así le llama. ¿Cuál es la diferencia con el sistema tipo 2? Que en el sistema tipo 2, el momento nominal que han sacado del diseño estructural por flexión, lo multiplican 1.25 veces más. ¿Por qué le da un porcentaje mayor? Porque como en este sistema dual tipo 2 veo la mayor parte de mi rigidez, ¿no? Digamos, la mayor parte de la fuerza resistente frente al sismo está siendo soportada ¿por quién? Por columnas y vigas. Entonces yo no las puedo desproteger, porque los muros sí son robustos y son fuertes, tienen una gran cantidad de concreto y gran cantidad de acero. Entonces los aporticados, que son pues elementos puntuales, ¿no? Si bien es cierto parecen voluminosos, una columna en todo un edificio es un elemento puntual, como una viga. Entonces se le tiene que agregar un poquito más su valor. A eso se le llama, a esos dos casos se le llama punto 1, ¿no? Tengo que transformar, entonces esa es parte del procedimiento. Tengo que transformar una sección ya diseñada, ¿no? Con momentos negativos. Nuevamente repito, la parte central no se ve en el sistema por capacidad. ¿Por qué? Porque generalmente la cortante en el centro, ¿cuánto es? Es 0, ¿verdad? Es 0. Entonces no se usa mucho el diseño por capacidad en la parte central, ¿no? Salvo casos específicos, pero generalmente no se usa. Se usa más en los nudos, porque además la fisura por cortante aparece en las esquinas. Acá no aparece. ¿Qué más nos dice? Ya has calculado tu diseño por capacidad, entonces ahora vas a empezar a determinar cuál es la dirección de tu sismo.
y vamos a ver cómo cambian cómo podemos calcular la fuerza constante de capacidad. Entonces, miren, allá hay unos gráficos así un poco más ilustrados de cómo una fuerza sísmica puede ir de lado a lado, ¿no? Por consiguiente, también producen sus momentos internos. Quieren comprobar esos diagramas, coloquen un pórtico en el programa, apliquen una fuerza y van a ver que salen distribuidos de esa forma. Y además hay algo curioso, ¿no? Los diagramas, ¿de qué tipo son? Los diagramas son lineales, ¿no? No son parabólicos como lo que sucede con las cargas de gravedad. ¿Qué más veo? Veo que cuando ya empiezo a trabajar también con la fuerza sísmica, también hay parte de participación de la carga muerta y viva. Por lo tanto, en este caso, los diagramas, por cualquiera de los dos casos, siempre son parabólicos para la viga y en este caso para las columnas son lineales. ¿Qué más? Pero también podría ser el gráfico de los diagramas de las combinaciones. Esto es algo ideal, ¿no? Simplemente yo no voy a hacer diagramas. Lo que yo quiero acá mostrar es cómo el efecto sísmico combinado con algunas de esas 5 de esos valorcitos que cambiamos, que hemos calculado últimos, es que genera el diagrama, ¿no? Por ejemplo, el diagrama de la primera y la segunda combinación, cuando el sismo va de izquierda a derecha o cuando el sismo va en el sentido contrario, pues los diagramas salen de esa forma, salen parabólicos en las vigas, salen invertidos, ¿no? En cada situación. Lo mismo pasará pues cuando yo quiera graficar, por ejemplo, con la tercera y la cuarta, con la cuarta y la quinta. Tengo un sismo positivo y negativo. Entonces, a todo esto, ¿por qué tengo que revisar estos diagramas? Porque básicamente yo tengo que comparar cómo el efecto de la fuerza sísmica va a presentarse en la cortante de capacidad. Hasta acá yo tengo ya una idea, ¿no? Hasta acá yo ya tengo una idea de poder calcular los momentos nominales. Y ya sé que estos momentos nominales los voy a transformar en momentos probables, dependiendo del sistema estructural. Lo que tengo que hacer ahora es ver cómo esa fuerza, cómo ese momento probable se transforma en una cortante. La cortante pues básicamente va a depender del tipo de solicitación, ¿no? Vamos a avanzar esa parte. Esto era lo que les mencionaba, ¿no? Cada uno de esos diagramas que ustedes han utilizado, a ustedes les ha permitido calcular el área de acero. O sea, ¿qué significado tiene el anterior gráfico? Para que se pueda entender. ¿Qué significado tienen todas esas gráficas que les he colocado? Significa que ustedes han usado una de esas combinaciones para hacer el diseño de la viga. Por ejemplo, ¿no? Que hayan usado ustedes la cuarta combinación, la de la izquierda. Entonces, con esa combinación, algunos inclusive utilizan envolventes, pero no es necesario. Con esa combinación que es la cuarta, he usado y he calculado estos valorcitos, ¿no? Acero arriba, acero abajo y tengo esa cantidad. ¿Qué tengo que hacer con esos aceros y esos momentos? Tengo que transformarlos a cortantes, ¿no? Ya han visto cómo hemos transformado momentos. Ahí está, ¿no? Miren, por ejemplo, para el sistema dual tipo 2, el momento nominal se tiene que multiplicar 1.25 veces más para llegar al momento probable. Bien, entonces, ¿cómo podemos calcular y transformar cada uno de esos momentos a una cortante? Vamos a hacer equilibrio. Vamos a obtener un momento del lado izquierdo y vamos a obtener un momento del lado derecho. De esos van a salir dos valorcitos. Ahí está. Pero ¿en qué combinación? Ustedes tienen desde un inicio 4 estaciones. 1, 2, 3 y 4. 4 aceros que fueron diseñados. Ustedes ya saben cuánto es ahora. ¿Qué vamos a hacer ahora que el efecto sísmico ya está presente? Cuando el sismo viene de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, así miren, genera estos diagramas, los vimos. ¿Qué quiere decir? Que miren, el momento en la parte superior está afectando, aquí en esta viga, en el lado izquierdo está afectando la parte superior, quiere decir que está haciendo participar a estas varillas como parte de su resistencia, y también el diagrama por el lado derecho está haciendo partícipe o está absorbiendo o le está dando, digamos, o el acero de la parte inferior derecha está absorbiendo parte de la carga sísmica, ¿no? Por eso es que el diagrama estaba así. Hemos dibujado negativos para arriba, hemos diseñado con estas varillas, y por el lado derecho probablemente esta gráfica sea absorbida por estas varillas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar estas dos áreas en cruce. Es decir, vamos a sacar el área de acero de acá, el área de acero de acá, las vamos a sumar, ¿no? Las vamos a transformar a momentos nominales y probablemente las vamos a cambiar a un momento probable. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer?
Si yo sé que existen dos momentos en cada lado, producto de cada área de acero, los puedo sumar y los puedo dividir en la longitud. Ahí está. Si yo divido una suma de momentos entre una longitud, es como que yo estuviese calculando la fuerza cortante. A estas fuerzas cortantes se les llama también las nominales o probables. Lo mismo sucedería si yo voy a aplicar el uso del otro diagonal. Armado del acero negativo en la parte superior derecha y armado positivo en la parte izquierda de la viga inferior. Quiere decir que también por este armado va a haber un momento y por este armado en la parte superior va a haber otro momento resistente. ¿Por qué esos dos? Porque cuando la fuerza sísmica viene en ese sentido, el diagrama de momentos es invertido. En el lado izquierdo es positivo y en el lado derecho es negativo. Entonces estoy usando pues esas dos capas en diferente posición. Calculo otra vez la fuerza cortante en función de los momentos, ¿no?, resistentes, lo divido entre la longitud y me sale una cortante de momento, es decir, básicamente de un análisis de fuerza lateral. Pero yo les dije que también faltan las cargas verticales. Entonces, esto es un dato nada más, las cortantes probables, que salen de momentos nominales o también llamados momentos probables. ¿Qué sucede entonces luego? Tengo que agregarle los aportes de las cargas verticales. En este caso pues vamos a asumir lo siguiente. Hay una carga distribuida que tenemos que calcularla también por cada viga. Vamos a ver el procedimiento. Multiplicarla en una condición última. La norma me dice para hacer el diseño por capacidad solamente agrégale 1.25%. No es necesario que uses las 5 combinaciones. Usas ese valor último. Esto me va a provocar entonces fuerzas verticales, que se les llama las cortantes de gravedad, porque son producto de una carga de gravedad, y este caso lo sumas al anterior en el cual te han salido las cortantes probables. La suma en una misma línea vertical, izquierda y derecha, me van a dar las cortantes últimas por capacidad. Bien, como tenemos dos casos, cuando el sismo viaja de derecha a izquierda y de manera invertida, voy a tener dos cortantes diferentes. ¿Cuál de las dos va a valer? Necesitamos la máxima de las dos para hacer el diseño por capacidad. Entonces, en resumen, ¿no?, ¿qué significa el diseño por capacidad y el diseño por, digamos, análisis estructural? La norma dice lo siguiente: tú vas a hacer tu diseño por capacidad primero, vas a analizar por capacidad, vas a calcular tus cortantes últimas con el procedimiento antes descrito, vas a ver cuál es el valor máximo de los dos. Ya tienes ese dato 1, y luego con tus combinaciones que salen del TAPS tú vas a aplicar el valor de cada fuerza cortante muerta o viva y sísmica. Pero como el caso es de un sistema dual tipo 1, en este caso pues estamos viendo como el caso que es el primerito de todos es un sistema dual tipo 1, vas a agregarle a tu fuerza cortante 2.5 veces más ese valor. Yo no lo digo, lo dice la norma, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver en qué acápite está de la norma, no me acuerdo. Pero dice que en las combinaciones que tienen su efecto sísmico le vas a agregar 2.5 veces más el valor de la cortante. Cuando tú tengas esos 5 cálculos, le sacas el máximo. Entonces, tengo el máximo de capacidad y tengo el máximo de análisis del etapas. ¿Cuál de esas tengo que usar? Tengo que usar el valor menor de las dos. ¿Okay? ¿Y qué pasaría si fuera un sistema dual tipo 2? Vamos a correr esto, ¿no? Acuérdense, miren, en el sistema dual tipo 2 que habíamos dicho que los momentos probables se calculaban 1.5 veces más que el momento nominal. Entonces, estas cortantes probables salían 1.5 veces más que en el sistema dual 1. Y al final, entonces, yo también voy a tener mis cargas de gravedad. Ahí está. Voy a tener las cortantes de gravedad. Y esas cortantes de gravedad, sumándolas, ¿no?, mis cortantes probables, que salen 1.25 más, me van a salir las últimas. Acá parece que he repetido el cálculo, pero no es así. Estoy viendo otro tipo de sistema. Estoy viendo el sistema dual tipo 2 o sistema porticado. Al final, ¿cuál es la recomendación entonces en la norma? Es la misma recomendación con algunas modificaciones, ¿no? Calcula tu cortante última por capacidad por el procedimiento antes visto. Muy bien, y de esas dos, calcula la máxima. 1. Después 2, calcula tus 5 combinaciones, pero como es un sistema dual tipo 2, quítale ese 2.5. Quítale ese 2.5 y le sacas el máximo. Ya. Máximo y máximo. ¿Cuál de los dos tengo que usar para un dual tipo 2? Tengo que usar el mayor. En el
el dual tipo 1 es el menor. Entonces vuelvo a repetir. ¿Cuál es el objetivo del diseño por corte? Porque ya vamos a pasar al ejercicio. El objetivo del diseño de corte es calcular la capacidad. ¿Cómo voy a calcular la capacidad? Lo voy a calcular por un armado de acero. Ahí están, miren, momentos probables o momentos nominales, 1.25 sea o no, dual 1 o dual 2. Y la cortante de gravedad, ¿no? Lo voy a sumar o lo voy a restar. De esos dos casos de combinación, le saco el valor máximo. Ya. Para un dual 1 se cumple igual, voy a calcular el máximo. Para un dual 1, la diferencia es, ¿qué cosa? Que en la segunda parte, las 5 combinaciones tienen 2.5 veces más el valor del sismo. Esos datos de dónde salen, salen del DAS. Obviamente acá lo tienen que multiplicar 2.5 veces más. Le saco el mayor y para el dual 1, el dual 1, del mayor de acá y del mayor de acá, ¿cuál voy a elegir? Voy a elegir el menor. Dual tipo 2, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo, mayor de estos dos, mayor de estos, solo que en el dual tipo 2 ya no hay pues un factor de 2.5 veces más. Saco el mayor, del mayor de acá y el mayor de acá, ¿cuál voy a elegir? Voy a elegir el mayor, ¿no? Entonces lean bien esas dos diapositivas, ¿sí? Por lo menos para el examen. Bien, entonces finalmente para terminar, porque ya hemos visto los dos casos, ¿no? Hemos visto cortante por análisis sísmico y cortante por capacidad. ¿Qué dice la norma frente al sismo, pero frente a las recomendaciones sísmicas mínimas? Dice lo siguiente, ¿no? Acá dice, miren, por ejemplo, para un sistema dual tipo 1 de muros estructurales, yo tengo dos zonas bien diferenciadas. Hay una zona que se llama la de longitud de confinamiento, zona confinada o zona de confinamiento. Esta zona de confinamiento es igual a 2 veces el peralte total, evidentemente. En esa longitud de confinamiento tú vas a tener estribos más tupidos, estribos más pegados. ¿Cómo vamos a armar los estribos? El primer estribo va a ir a 10 centímetros, de la cara libre de la columna, 10 centímetros. Y los demás, dependiendo de cuán larga sea esa longitud, porque eso va a depender del peralte o del tamaño de la viga, los demás van a estar espaciados máximo a S sub 0 entre 2. La pregunta es, ¿qué es S sub 0? Entonces, S sub 0 les dan acá una serie de datos, ¿no? Como por ejemplo, que dice, el S sub 0 es, o bien, de cuartos, que es el peralte efectivo de la viga entre 4, 10 veces el tamaño de la varilla más pequeña, porque acá también pueden tener en esta sección, ¿no? En esta sección de acá ustedes pueden tener una varilla de 3 cuartos, 5 octavos o media, tienen que elegir la menor, porque por obvias razones el espacio más reducido es más crítico del estribo, entonces no van a usar la varilla más grande, ¿no? 10 veces más la varilla más grande me va a salir un espacio más grande. 10 veces más el valor de la varilla más pequeña, pues del diámetro, no es del área de acero, es del diámetro. Me va a salir un espaciamiento más pequeñito de los estribos, tengo que usar la menor. 24 veces el diámetro del estribo. Si es 3 octavos, coloco el diámetro del estribo. Diámetro, ojo, no es área, porque muchas veces se equivocan en el examen final y acá les ponen área de la varilla. Lean bien lo que se les está pidiendo acá. Y finalmente 30 centímetros. ¿Cuál es el que tengo que utilizar? Tengo que usar el menor de todos. Y recién ahí sé que esa S sub 0 medio. Bien. ¿Qué más? Tengo el valor de la parte externa, ¿verdad? El valor de la parte externa son dos zonas, la zona de confinamiento y la zona de, se podría decir no confinamiento o la parte central. En la parte central la norma dice, bueno, acá tú puedes colocar un estribo más espaciado porque el efecto del corte empieza a verse disminuido ahí. Las grietas más o menos están ubicadas en la zona de confinamiento, en ese 2 veces H. Entonces, ¿qué vas a colocar acá? Por lo menos, por efecto sísmico, debes tener un espaciamiento máximo de D medios. No puedes pasarte de D medios. Bien, entonces tenemos que también redondear esto, recordar. Los espaciamientos en obra se redondean a múltiplos de 5 o de 0. Puede ser 10, 15, 20, 25. A veces pueden usar 2.5, quiere decir 12.5, en este caso 25, 15, 15.5, así, ¿no? Pero bueno, de preferencia no les recomiendo que usen esa cantidad porque es muy probable que no lo usen en obra. Mejor es que utilicen 0, 15, 20, múltiplos de 0 y de 15. Bien. Y finalmente, para acabar esta parte, de una vez, y irnos al descanso y al ejercicio, es que en el dual tipo 2 hay una variación. Observen, en el dual tipo 2, que es un sistema porticado nada más,
o también llamado dual tipo 2. Acá yo tengo 5 centímetros de S sub 0, que es el menor de los dos. En el espacio interior yo tengo un espaciamiento que va a ser el menor de todos ellos, pero a diferencia del otro, ¿cuál era? Primero que acá era, ¿cuánto antes? En el dual tipo 1 era 10. Esto no cambia, ¿no? Esto es S sub 0 entre 2. El espacio superior de las demás, ¿cuánto sería? Sería d cuartos es igual, ¿verdad? ¿Cuánto era anteriormente? Era 16 veces el valor de la varilla, ¿no? Dual tipo 1. En el dual tipo 2 es 8 veces la varilla. 24 veces el diámetro de la varilla ha cambiado. ¿Cuánto era el otro? Es igual, ¿no? Y 30 centímetros. Entonces, en este caso, en el dual tipo 2 es igual. ¿Qué es lo único que está cambiando? 5 y 8. Porque también el espacio en el interior máximo es de medios. No ha cambiado. ¿Bien? Entonces, con esta parte teórica vamos a ver el ejercicio siguiente. ¿Sí? Ahí también ven alguna recomendación, no tanto por la cortante, sino que la norma dice no debe haber zonas vacías que sean mayores a 30 centímetros. Tengo que colocarle por lo menos una grapa ahí, entre ramal y ramal de estribo. También la norma da algunos alcances respecto a la parte constructiva. Por ejemplo, cuando yo empiezo a usar diámetros en el refuerzo principal, es decir, acá, ¿no? En el refuerzo de color rojito, si yo empiezo a aumentar mi tamaño de varilla, porque digamos me salen los fierros de 1 pulgada a 1/3, entonces mi diámetro de estribo debe ser cada vez mayor. En el caso del dual tipo 1 es menos restrictivo. Miren, pueden usar hasta 8 milímetros, no especifica 12 milímetros, como algún grupo me dijo, no especifica 12, dice 8 milímetros exactamente. Bien, ¿qué más? Ya, vamos a ver el ejercicio. Antes que se vayan, vamos a entender un poquito el ejercicio y al regreso lo vamos a desarrollar. ¿Se acuerdan que esta viga ya la habíamos diseñado? ¿Se acuerdan que esta viga, la viga del primer piso entre los ejes 2 y B, perdón, entre los ejes 2 y BC, es esta? Observen, es esa viga, ¿verdad? Mi sistema, mi edificio no ha cambiado. Todos los datos que hemos utilizado desde el inicio hasta el efecto de corte van a ser los que salgan del modelo sísmico del caso. Entonces estamos diseñando la viga del segundo nivel, ya la habíamos diseñado por flexión. Esta viga tiene 7 metros entre ejes y probablemente necesite sus distancias libres. Entonces esta viga tiene la siguiente configuración. La configuración de la viga es que tiene de luz libre 7 metros de cara a cara de columna, tiene 2 columnas centrales, cada columna central es de 30 por 30, no he variado nada de los datos originados. ¿Qué más? Hemos diseñado la flexión. La flexión, ¿cuántos fierros nos daba en la parte superior? Nos daba 5, tanto en esta zona como en esta zona, ¿no? El diseño por flexión en la parte central, ¿cuántos fierritos me daban? Me daban 3. Luego, las zonas desprovistas, idealmente, utilizando pues 2 varillas a 0 mínimo, y esa relación que está por acá, ¿no? Que si es un sistema dual tipo 2, y el área de acero negativo que está arriba de ese mismo corte debe ser la mitad, 3, en 3 condiciones. Esa es la más crítica, me decía utilizar 3 varillas, no 2, 3. Entonces, como acá hay 3, acá hay 3 y acá hay 3, fierro corrido. Bien. Y arriba sí podría utilizar 3, ¿no? Porque también sacando la consideración acá era un cuarto de cualquiera de las máximas. Recordar, ¿no? Lo que hemos visto. Me salía 3. Pero acá me salen 5 y 5. ¿Qué tengo que usar? Tengo que trabajar con bastones, ¿no? Entonces los bastones me dan 5 varillas a cada lado. Y con eso habíamos terminado el diseño por flexión. ¿Qué datos saco del ETAPS? Del ETAPS tengo que sacar cortante, carga muerta, carga viva, carga de sismo. ¿Esta viga en qué dirección está armada? ¿En X o en Y? Esta viga está armada en el plano del pórtico 2. El pórtico 2 es paralelo a X. Entonces yo obviamente le tengo que decir, ¿no? Dame datos del sismo de X. Acá. No puedo trabajar con Y. O si quieren trabajar con Y, pero van a ver de manera insulsa. Porque el dato de la cortante en Y me sale algo de 5 kilos. Algo que ustedes pueden cargar todos los días, ¿no? En cambio acá me está saliendo una cortante de casi 801 toneladas. 801 kilos, porque este está en toneladas. Bien, todos estos valorcitos están en toneladas. ¿Cómo los he extraído? Ahorita les voy a mostrar. Ustedes necesitan estos datos para sus diseños, ojo, pero también necesitan el dato en sus trabajos, y en el examen obviamente también les van a poner eso, de todo el armado de varillas
o por lo menos el armado de las bahías están en los extremos. Bien, necesito esa cantidad de bahías exactas, tanto arriba y abajo. ¿Qué más? Necesito la sección de la viga, 30 por 60, su ubicación, primer piso, solamente es un tramo, este diseño lo tienen que hacer por todos los tramos que tenga, ¿no? ¿Qué más necesito? Necesito el metrado de las cargas muertas y vivas, datos de cargas distribuidas por metro cuadrado. Carga de acabado, 100, carga de tarrajeo, 30, carga de tabiquería, esto lo voy a corregir, 150, ¿bien? Cargas vivas. La carga viva es de 200 kilogramos por metro cuadrado. Tengo concreto 210, concreto resistencia del acero 4200, recubrimiento libre 4, acero que me dice que coloque, por lo menos deben empezar con un estribo de 3 octavos. ¿Por qué no comienzo con 8 milímetros? ¿Qué es lo que dice la norma para un sistema dual tipo 2? ¿Puedo usar 8 milímetros? No puedo usar, por más que yo llegue a un acero de media, porque nosotros le habíamos metido acero de 5 octavos, ¿no? Es menor a 1 pulgada. Entonces no puedo usar 8 milímetros. 8 milímetros solamente son para el sistema dual tipo 1, es decir, es un estribo un poquito más delgado. ¿Y por qué permite eso la norma en el sistema dual tipo 1? Porque acá, por obvias razones, los muros estructurales son los que están absorbiendo gran parte del corte, ¿no? Se le está dando más importancia a eso. ¿Y por qué en las combinaciones se les da 2.5 veces, por lo menos en el diseño de vigas? Porque las vigas se debilitan también. Al absorber las placas gran cantidad de sismo, las vigas se ven fracturadas. Es decir, la falla va por el lado más débil. En este caso, entre la unión de una placa y una viga, pues la viga va a fallar más rápido, ¿no? Entonces esa es la razón también de por qué en el sistema dual tipo 1 se le amplifica 2.5 veces más el valor del sismo. Muy bien, ¿qué más tenemos de datos? Tenemos de datos, bueno, a la derecha tengo la gráfica adjunta de la tabla. En este ejercicio voy a hacer uso de esa viga para hacer el diseño por corte, viga entre los ejes BC y 2 de un primer piso. ¿Qué más? Uso del ETABS, ¿no? Ustedes saben que para ir al ETABS pues tengo que ir a ese icono y sacar la información. Luego de haberle hecho clic, no lo veo ahí, ¿no? Pero por acá está mi triangulito, el que me da el cálculo. ¿Qué más? Vamos a empezar. Dato de la carga muerta. La carga muerta me dice, tienes que entrar primero a tu combinación, ¿no? Ya esto lo hemos visto varias veces. Combinación de carga muerta total. Es decir, acabado, tarrajeo, tabiquería y, ¿qué más? Nada más, pues, ¿no? La carga viva es, obviamente, carga viva normal o carga viva de techo último. ¿Qué le tengo que pedir al programa? ¿Por qué 2.2? ¿Por qué 2.2? A ver. Acá no lo veo. Para eso sí va a necesitar el de color verde. Cuando usted divide en columnas, sí. Y en esta viga la voy a ver, esta viga de acá, bueno, esta es una elevación. Es una elevación. La viga de análisis es esta, ¿no? Esta viga la voy a ver así en 3 dimensiones nomás, ¿no? Con este alineamiento. Es decir, si esto mide de eje a eje, mide 7 metros, entonces acá también la voy a poner de 7 metros entre ejes, ¿no? Pero no quiero ver todo, quiero ver nomás sus ejes locales, ¿no? Ahí está mi viga. Entonces en la viga tenemos un eje local 1, ¿no? El eje local 1 siempre es el que va dirigido en la mayor longitud que tiene el elemento, ¿sí? Luego tiene el eje local 3, que es el que ustedes han usado para sacar sus momentos, para hacer el diseño de cualquier caso. El momento de 3 siempre es perpendicular a la pantalla. 3. ¿Y el eje que me falta cuál es? El eje 2. El eje 2 va así. El eje 2 va así. Eje 2. Entonces, estos son los 3 ejes locales de la viga. ¿Cuáles son los ejes globales? Los ejes globales pues están acá a lo lejos, ¿no? En la zona izquierda inferior más lejano del modelo estructural, en la zona donde ustedes no van a ver cambio alguno de los ejes. Por lo tanto, ahí a quién tengo, ahí tengo a mi eje X, ¿no? De color rojo, ¿es verdad? No, el X es de color azul. En el ETABS el eje de color azul es el X. Luego tienen al Y, que es el eje de color, ¿qué color era? Rojo, ¿no? Y el eje local va así, paralelo al 3. Sí. Y el
Z, ¿no? Y el Z sí es de color verde, va para arriba. Entonces el eje de las cargas de gravedad. Entonces la pregunta es, ¿por qué tengo que elegir el eje 2 para definir las cortantes? ¿Por qué tengo que pedirle al programa que tenga que definir el eje 2? Ustedes ya en este momento ya tienen que saber leer los ejes locales del elemento, ¿no? Por lo menos de ese programa. ¿Por qué tengo que pedirle el eje 2? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Porque está paralelo a la gravedad? ¿Al eje Z? No necesariamente. Pues ¿Por qué? ¿Nadie? ¿Un comentario? el eje 2 ¿Cuál es mi plano del trabajo de la viga? ¿Cuál es el darle plano del planta. trabajo de la viga? ¿Quiénes forman el plano del trabajo de la viga? X y Y. La viga siempre está dentro de su plano, ¿no? Así. Ese es mi planito del trabajo de la viga. Ah, ¿Quién conforma ese plano? ¿Qué ejes conforman ese plano? Z y X. 1 y... 1 No y estamos 2. hablando de esto, ¿sabes? No le estamos pidiendo las... Porque Uno y acá dos. en la gráfica, perdón, en la ventana de opciones de cálculo, acá no dice Y o Z, ¿no? Acá dice 2, 3, nada más. Los demás pues son fuerza axial y torsión. Entonces, ¿quién más lo conforma? ¿Lo conforma el eje? ¿Lo conforma el eje? El eje 2. Ya, muy bien. Entonces, en este planito en 2 dimensiones voy a dibujar para la viga su modelo matemático, ¿no? Su modelo matemático es así. Ya, entonces, ¿dónde está el momento? El momento está dentro de ese plano. El momento está así. Entonces, ¿alrededor de qué eje está girando el momento? Ya les estoy dando con todo y color todavía, ¿no? ¿Qué eje está rotando? X. Eje 3. 3, ¿No? 3. Entonces, la cortante, ¿en qué eje tendría que ser leída? ¿Eje 1? No. Eje 2, ¿no? Esa es la cortante, ese es el momento. No han llevado, creo, geometría descriptiva. Tienen que ver cómo son las direcciones, no es complicado, la verdad no es complicado. Ustedes tienen que situarse nomás en el plano del trabajo, ver quiénes forman ese plano, observar cómo les han enseñado la estática y ver quiénes están paralelos o quiénes rotan alrededor de un eje, ¿verdad? Entonces acá la cortante tiene que ser 2, 2. Mi pregunta es ahora para ustedes, en el eje Y la cortante será igual. Si yo quiero diseñar una viga de Y, pero siempre la viga va a tener esas direcciones, por más que ustedes la armen en X o en Y, siempre van a tener esos planos. Otra cosa son las columnas, en las columnas sí, en las columnas tengo que ver cuál es mi eje 2, 2, si está paralelo a X, o si mi eje 3, 3 está paralelo a Y, ¿no? Ahí sí debo tener cuidado con las cortantes. Pero en el caso de vigas siempre mis ejes locales van a ser los mismos, 1, 2 y 3. Entonces, la fuerza cortante no tiene por qué cambiar de eje. Por lo tanto, será el eje 2, cortante, en caso de la carga muerta, gráfica,